La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de alergias respiratorias. Quien va a estar con nosotros, el doctor Juan Carlos Isul, alergólogo. Y atención con estos datos. Según las estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, hay unos 235 millones de personas que padecen asma y muchos millones de personas más que sufren rinitis alérgica y otras enfermedades respiratorias crónicas que a menudo no llegan a diagnosticarse. Y están todo el tiempo con este tipo de afecciones, no se llegan a diagnosticar. ¿Por qué? Porque no van al médico. Vamos a consultar con nuestro invitado y sobre todo qué hacer, conocer cuáles son las alergias respiratorias y qué se puede hacer para combatir esto. Nosotros comenzamos el programa, como lo hacemos siempre, con nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, y agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las marcas que nos están acompañando, a las empresas que están apoyando nuestro programa, a ustedes que están del otro lado y, por supuesto, a los profesionales que nos visitan y nos dan su valioso tiempo y su conocimiento para que nosotros podamos aprender cada día más. Comienza El Doctor en Casa. El tema de hoy, alergias respiratorias. Un corte y volvemos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Isul, alergólogo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo te va? Gracias a la invitación de nuevo en esta época. Siempre Así se mismo. acuerdan de mí. No, vos sos amigo de la casa, siempre nos acordamos, pero sí, es cierto, somos un poco interesados. Cuando estamos en una época así No, que hay es más estacional, resfrío. es estacional. Así mismo es. Bueno, alergias respiratorias. En lo que yo leí al inicio, según las estimaciones de la OMS, sé que hay mucha gente que tiene alergias, tipo rinitis alérgica, otras enfermedades respiratorias, y que no llegan a diagnosticarse. ¿Cómo es posible eso? Sucede que la gente aprende a vivir con su mal. Muchas veces la gente piensa de que la alergia es para los chicos, entonces uno se preocupa más. Pero las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades no transmisibles, han aumentado viene a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que como 250,000 personas al año mueren, ya sea por la contaminación ambiental, por problemas respiratorios debido a los desencadenantes de lo que es medio ambiente. Y la sensibilización, uno ya nace con esa predisposición. Pero que no se llega a diagnosticar es porque la gente ya no le da importancia. La gente no le da importancia, limita sus actividades, entonces ya va como involucrándose en otras cosas. Y como dice el paraguayo, pesa tanto te va a oír. Entonces, Sí. Claro, y sobre todo, es mal manejado. Claro, y rinitis alérgica es, por ejemplo, cuando uno se levanta con la nariz tomada, La nariz ¿verdad? toda trancada, el famoso me desperté de nuevo resfriado. Sí, y después te pasa. Después te pasa, para las 10:30 de la mañana, a las 12, uno salió del medio ambiente donde estuvo
donde están los desencadenantes, entonces me lavé la cara y me desapareció. Claro, porque a la noche al acostarse en el colchón los ácaros vienen a alimentarse de la piel que perdemos. Entonces a medida que se alimentan van defecando y todo eso desencadena los síntomas alérgicos. Cuando vos te levantás, te pegas una ducha, te sacás todo, entonces... Claro. Y hay mucha gente que vive con sus aerosol, gotitas, las gotitas. Para la nariz, porque entonces como se levanta con la nariz todo chorreando, inflamado, la nariz eso chorreando. le pasó, solucionó el problema. Y al día siguiente lo mismo, después ya no pueden vivir sin esas gotitas. Estoy enviciado de eso. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, el efecto de las gotitas es inmediato, entonces uno muchas veces necesita un efecto, pero a medida que pasa el tiempo uno va haciendo una tolerancia a esa medicación. Como son vasoconstrictores, no son antiinflamatorios, porque el proceso alérgico lo que produce es una inflamación, pero la gotita, esas famosas gotitas, produce una vasoconstricción. El proceso inflamatorio, la hinchazón de lo que es la mucosa, continúa. Lo que se produce es, se cierran las arterias y las venas. Eso conlleva a que con el tiempo la placa olfatoria, por ejemplo, o los centros encargados del sentido del olfato vayan recibiendo cada vez menos irrigación sanguínea. Entonces se va atrofiando. Llega un momento en que la persona dice, este es mi problema alérgico, ya no puedo respirar. Y hay situaciones que son reversibles, pero como decíamos, hay que consultar con el especialista. Muchas veces uno se siente mal, va al médico de guardia, entonces le da un tratamiento ahí para solucionar la urgencia, soluciona ese problema, se siente bien y va repitiendo esa medicación, que muchas veces es una medicación de rescate, que tiene su tiempo en el cual se puede usar. Si uno sobrepasa ese tiempo o va haciendo con mucha frecuencia, los efectos pueden ser dañinos también. Perfecto. Bueno, y tenemos un material que habla justamente de rinitis y vamos a compartir, por favor. Rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, estornudos repetidos, congestión nasal y abundante secreción de moco, rinorrea, generalmente acompañados de inflamación, conjuntivitis de la membrana que recubre el ojo, de ahí el término de rinoconjuntivitis. Puede asociarse con frecuencia la presencia de asma, lo cual constituye la forma de presentación más típica del paciente alérgico a antígenos ambientales. ¿Está correcto? Correcto. Cuando muchas veces, lo que decía, quiero explicar un poquito qué son los antígenos ambientales. Es decir, son los desencadenantes. Es el agresor que ingresa al cuerpo y el cuerpo manifiesta un disconfort, manifiesta un malestar presentando estos síntomas. La rinitis, un 25% de aquella persona que padezca rinitis va a tener asma. Y del asma, un 75% van a tener rinitis. Y muchas veces el problema alérgico o el asma ya debuta por un problema de una rinosinusitis de causa alérgica que se va cronificando y al hacerse en el tiempo crónico ya se produce una infección sobreagregada. Y ahí aparece el asma. Ahí aparece el asma. Por eso es que dicen muchas veces una bronquitis mal curada. Sí. No es una bronquitis, es un asma. ¿Por qué? Porque tiene tos. La tos puede producirse por el proceso inflamatorio también de los tubos que son de los pulmones, entonces atrapan aire y tienen que toser. O esa sed de aire, el paciente que quiere tener 10 bocas para respirar porque ya se van cerrando los bronquios. A medida que pasa el tiempo, ese proceso inflamatorio también se va produciendo una obstrucción. Es como que uno se va ahorcando. Esa sensación tiene el paciente que padece de asma. Bueno, pero y la gente que, por ejemplo, tiene, esa rinitis alérgica, que es la que pasa en el día, de repente aparece a la noche o a la mañana y pasa. Estas personas que ya se acostumbraron a vivir así, no van al alergólogo, no hacen ningún tipo de tratamiento, dicen, no, así nomás, yo ya sé que soy así. Ya sé lo que voy a tomar y ya sé. Y muchas pero veces esto se abusa. puede desencadenar en algo peor. Claro, y se va apareciendo
enfermedades sobreagregadas. Y si esa persona es adulta o de tercera edad, y es hipertenso, por ejemplo, o es diabético, le altera todo su enfermedad de base. ¿Por qué? Porque si es diabético, aparecen infecciones y el paciente ni cuenta se da, porque muchas veces el diabético ni fiebre hace cuando tiene una infección. El paciente tiene una mala calidad de sueño, se despierta a la noche varias veces. Entonces ya si es medio grande, ya se despierta, no, pues yo me levanto varias veces para ir al baño. Cuando arregla, vamos a decir, los síntomas de la enfermedad, uno le pregunta, ¿y qué tal su calidad de sueño? Y se queda pensando y dice, realmente, doctor, no me levanto más de noche, duermo bien, amanezco relajado. O el síndrome del ama de casa cansada. La señora que dice, dormí a las 8 de la noche, me levanté a las 6 y sigo cansada. ¿Por qué? Porque tuvo una mala calidad de sueño, la nariz trancada le obliga a respirar por la boca, o mismo el marido que respira por la boca, que ronca. Ay, entonces empieza sí. el codazo a empujar, entonces ya se va despertando. Entonces, lo que tendría que ser un momento de descanso y de paz se altera. Entonces uno ya amanece mal, Claro. amanece pirebaí, Ay, amanece sí. cansado. Lo mismo sucede con los niños. Ese niño que tiene una mala calidad de sueño, se va al colegio y está irritable o está así soporoso, durmiendo todo el rato. O le etiquetan de hiperactivo o le etiquetan con déficit de la concentración o de conocimiento. ¿Por qué? Pues, pero el chico está automedicado por la madre o automedicado por la vecina, le está dando un medicamento que a lo mejor puede ser bueno, pero no es para el niño. Entonces a ese niño, en vez de darle un bienestar, le da sueño o le excita y el niño pasa toda la noche sin poder dormir. Claro. Bueno, y ahí tocaste algo que es el tema de la automedicación, que es tan importante de resaltar, y más en estos casos, porque cuando uno tiene algo así más grave, no va a comprar cualquier medicamento a tomar, pero si uno tiene, no sé, algo en la garganta, en la nariz, no le damos mucha importancia y nos vamos a la farmacia y ¿qué me puedes dar para tal cosa? Y entonces, cuando ya es eso, cotidiano, sí. uno ya no le da la importancia, Sí. porque sí, me pasa todos los días. Es decir, un dolor de tipo apendicitis es una cosa así, un Claro. trueno en el momento y uno le da la importancia, pero no, ya me va a pasar. Entonces uno se va automedicando y como siempre solemos hablar de que en las mismas farmacias, las personas que trabajan ahí tienen el coraje de recetar, porque la intención de ellos es vender, Sí. es Sí. producir ganancias. El problema es del otro que viene a consultar. Entonces, ahí es donde se va cronificando y cada vez uno va requiriendo más y más medicación, tanto de rescate como medicación para pasar bien. Por eso es importante la consulta al médico, Al especialista. al especialista. Cuando uno se da cuenta de que ya el médico de cabecera, el clínico o el pediatra, que son los médicos de primera línea de atención, no está solucionando, creo que también nosotros mismos tenemos que ser honestos con nuestro paciente, decir, señora, señor, quiero que el especialista le vea, porque no va a perder el paciente el médico. Muchas veces un poquito de celos también, pero es importante trabajar en equipo. Es como una orquesta. Cuando tenés varios, uno que se dedica a, que está en la batería, el otro. Entonces ahí están las especialidades médicas, hace de que el bienestar del paciente mejore su calidad de vida y todos agradecidos. Así mismo, tal cual. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita y seguimos hablando de alergias respiratorias. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Isul, alergólogo. Él es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergias y hace poco el mes pasado estuvo en un congreso en México, ¿verdad? En México, en Guanajuato, México. El Congreso Nacional, invitado por el Colegio Mexicano de Alergia, que lleva más de 69 años realizando este congreso. Los mexicanos, la Escuela Mexicana de Alergia es tremendamente científica, tiene varios centros,
tanto en Monterrey como en Ciudad de México, que obviamente por la polución. Por la polución y por la población Sí. que tienen, y realmente hay mucha gente muy bien formada, mucha gente que no puedan irse hasta donde tienen que. Hemos firmado un marco, un contrato, un marco de convenio entre la Universidad de Monterrey y la Sociedad Paraguaya de Alergia, bueno, para que los alergólogos jóvenes puedan pasar libre de todo costo, puedan ir a hacer su pasantía el tiempo que puedan. Qué fantástico, eso es buenísimo. Sí. Eso es ahora que se Eso firmó. eso hicimos el año pasado, cuando también fui invitado por la Universidad de Monterrey, y bueno, ahí firmamos, y ya una de las alergólogas jóvenes ahora se va en junio, Qué mes bueno. se va Qué a maravilla. hacer su pasantía. Pero qué bueno. Bueno, entonces, ¿y qué novedades hay así en este tipo de congresos? ¿Qué es lo que se hace, doctor? Lo que se hace es poner al mercado lo que sería, los síntomas no varían, la forma de presentación no varían, lo que sí varía son los desencadenantes. Anteriormente insistimos con la mascota, insistimos con los ácaros, pero en este momento uno de los grandes desencadenantes de los problemas alérgicos que conllevan posteriormente a problemas hasta cancerígenos es la polución ambiental. Entonces se ha demostrado, se encuentra en aquellas personas, sobre todo los niños que viven cerca hasta 1 kilómetro a la redonda o a distancia de zonas de mucho tráfico vehicular o de la alta polución, no terminan de desarrollar los pulmones como tendrían que desarrollar normalmente, y llevan a un envejecimiento prematuro de los bronquios. Y si a esto le sumamos que empiecen a fumar, no desarrollen alguna actividad deportiva, las consecuencias a los 50 años son altísimas. Entonces, los grupos, todas estas cosas vamos descubriendo ahora. La medicina es una ciencia por evidencia que es muy ágil, en el sentido de que lo que anteriormente, sobre todo los aerosoles, que existía el mito del aerosol, cada vez se está demostrando de que todo lo que sea aerosol terapia es lo más inocuo que hay en cuanto a tratamiento. Inclusive hay tratamientos ya de inmunoterapia en vez de la famosa vacunita, Sí. con aerosol terapia, ¿verdad? Que bueno, tiene su costo, pero tiene también su beneficio. Claro, el resultado. Y los resultados. Entonces, cada vez van saliendo mejores antihistamínicos, ¿verdad? O mal dicho, antialérgicos. Entonces, a menor dosis, mejor respuesta terapéutica, menos efectos adversos. Todo esto se va poniendo a consideración no del especialista, sino que del médico general. Y esta difusión hace de que la población exija a su médico que esté actualizado, de manera de exigir mejor calidad de atención, mejor calidad de tratamiento. Claro, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de las alergias respiratorias, y ahora nos toca el tema de asma bronquial. Y tenemos material, por favor, señor director. Asma bronquial, enfermedad pulmonar con obstrucción reversible, inflamación y especial sensibilidad frente a estímulos internos y externos, hiperreactividad bronquial. Cursa con tos prolongada, dificultad respiratoria, disnea, pitidos, sibilancias y sensación de opresión en el pecho. De diagnosticar el asma. No. Existe un tabú muy fuerte. Nadie quiere ser asmático. ¿Qué tiene tu hijo? Y tiene bronquitis asmatiforme. No existe, es asma. Claro. Entonces, cuando uno asume la entidad, asume la patología, las atenciones, y se evita cronificar. Existe un tabú también, o una historia de que a los 7 años se va a curar del asma. Eso no es cierto. No tenemos forma, sobre todo en nuestro país, de estudiar genéticamente los genomas, cuál va a evolucionar o cuál va a entrar en remisión o va a entrar a dormir.
Entonces, el cuadro asmático es muy limitante. El 98% en la juventud, en los niños y los adolescentes, es de origen alérgico. En los adultos ya está más relacionado con el medio ambiente laboral, con el tabaquismo, con la polución. Pero en los niños, que es lo que hay que tratar de prevenir que evolucione a cronificarse o a hacer de que sea irreversible ya la situación, es importante tomar las medidas. ¿Por qué hay este tabú con el tema de asma? Por el mal manejo de la enfermedad, por el prejuicio de usar los aerosoles. Muchas veces prefieren jarabes que tienen o pastillas que tienen unos efectos colaterales mucho más adversos que el aerosol. Muchas veces se usa mal el aerosol, asumo por la entidad médica, que muchas veces nosotros los médicos recetamos y no nos tomamos los 2 o 3 o 4 minutos en explicarle al paciente cómo debe utilizar correctamente su medicación. Entonces, encima que tenemos una letra tan fea, le escribimos la receta, entonces el paciente llega a su casa y no entiende. O va a la farmacia, teóricamente tratan de descifrar. Sucedió a una paciente hace poco, le receté un antibiótico y le dieron algo para el herpes. Entonces, totalmente distinto. Y bueno, eso es una cosa que tenemos que asumir nosotros, esa falencia en el cual el médico tiene que... El médico primero es un educador. Entonces, ¿en qué tiene que basar el tratamiento? Y también no solamente el tratamiento farmacológico, en la educación. Entonces, al tener una buena educación, al transmitirle al paciente, romper los tabúes, el paciente tiene, ya sea niño, adulto, la familia, tiene una adherencia tanto al médico como al tratamiento. Y uno tiene la certeza que va a cumplir. No hay peor enfermedad que un médico mal educado. No en cuanto a modales, sino que a... Entonces, el asma bronquial, volviendo al tema, es una enfermedad limitante y una enfermedad que involucra a todo el componente familiar. ¿Por qué? Porque ya opina la abuela, opina la suegra, opinan todo y encima le estigmatiza al niño. Vos sos enfermizo. Vos no te podés ir a saltar en el globo loco porque esta noche no nos vas a dejar dormir. Vos no podés tomar helado, vos no podés ir a bañarte en la pileta, vos no podés ir de campamento porque vos sos enfermizo. Entonces ese niño ya asume su autoestima por el suelo. Bueno, y teniendo asma se puede hacer todo eso. Tiene que hacer. Hay medallas de oro, hay medallas de oro tanto en natación, en básquetbol, en fútbol, que han sido asmáticos. Claro. Y no hay que tener miedo a los aerosoles. No hay que tener miedo al aerosol, al contrario. El aerosol es como que te picó un mosquito y te pones una pomadita ahí, porque va directamente a actuar en el órgano donde tiene que actuar. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla de alveolitis. Vamos a ver qué es eso. Alveolitis se produce por afección de la porción final del árbol respiratorio, alveolos, en reacción con la exposición a polvos orgánicos, hongos, heno mohoso, paja y grano, pulmón del granjero, polvo de excrementos de palomas, pulmón del criador de palomas. ¿Cómo es la historia? Explícame, doctor, porque no entendí nada. Bueno, vamos a hacer la comparación de que los bronquios, el árbol bronquial, sería como un árbol pero al revés. Sí. Yo que soy de Villarrica entiendo bien. Entonces, como que las raíces están para arriba. Entonces, las partes gruesas, grandes, serían los grandes bronquios y a medida que se van extendiendo hacia la superficie, se van haciéndose cada vez más pequeños, hasta que llegan como una bolsita, como si fuera un cacho, como los cachos de uva, ¿verdad? Que es ahí donde se produce el intercambio gaseoso, ¿verdad? Se deposita o entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Y eso tiene una mucosa, tiene
una película por dentro que se inflama. Entonces, al inflamarse, ¿verdad? Que generalmente es de origen viral, produce unos cuadros importantes de dificultad respiratoria y mucha tos. Entonces, eso también, al inflamarse, produce una pequeña secreción mucosa que es como una flema, difícil de expulsar. Se ve con mucha frecuencia en los niños, ¿verdad? En los recién nacidos, y bueno, genéticamente tienen, si los padres son alérgicos, tienen una predisposición para eso, o posteriormente revirtiendo eso, o una bronquiolitis, que sería ya lo mismo, pero a nivel de los bronquios, de los tubos, posteriormente queda con un pulmón hipersensible. Si eso no se maneja bien, con el tiempo ya puede ir, o la evolución natural es un asma bronquial alérgico. ¿Por qué hay chicos que siempre están con problemas respiratorios, de la naricita, o lo que siempre uno los ve? Porque son muy así sensibles. La gente dice, este niño no tiene defensas. Sí. Y es al contrario. Los síntomas o su sistema inmunológico tiene tanta defensa, por decir, está muy aumentado, que en vez de protegerlo, presentan síntomas. Antes que cambie el tiempo, ya 48 horas están anunciando. ¿A qué se debe eso? Es que todos tenemos como unos sensores, como el sensor de movimiento de la alarma. Entonces, eso, al bajar la presión atmosférica o al entrar en contacto con pólenes, polución, con el moho del medio ambiente, con partículas, reciben la información y desencadenan síntomas. Pero desencadenan síntomas por fuera, desmedidos. Entonces, en vez de decir, bueno, yo estoy protegido, presentan los síntomas alérgicos. Perfecto. Y ahí conlleva un proceso de procesos infecciosos oportunistas. Vamos a hacer un corte, a la vuelta vamos a continuar hablando de este tema y también qué hacer, cuál es la solución. Volvemos enseguida. Bueno, continuamos charlando con el doctor Juan Carlos Isul, alergólogo, el tema de alergias respiratorias, y ahora justamente el material que vamos a presentar dice alergias respiratorias en niños. Vamos a ver. Alergias respiratorias en niños. Si un niño realiza más de 4 estornudos seguidos, tiene mocos acuosos y transparentes, le pican y lloran los ojos, pero no tiene fiebre ni malestar general, se piensa en una alergia respiratoria. En los casos graves puede provocar asma, aunque en menores de 4 años esta afección suele deberse a hiperreactividad bronquial. Estos niños suelen tener sibilancias en el pecho que se agudizan con las infecciones respiratorias. Si no se agudizan, se sospecha de alergia. No se nace con la alergia respiratoria, sino con la predisposición genética a desarrollarla. Para que los pequeños se hagan alérgicos, deben entrar en contacto con el alergeno. Si es alérgico a algún alimento, tiene muchas posibilidades de desarrollar también una alergia respiratoria. Está correcto, doctor. Está correcto. Lo que quería era un poquito, cuando dice sibilancia, tengo que saber, es un tema, es un término médico, muchas veces la gente no va a saber, es el chillido de pecho, el famoso putiashia. Sí. El chillido de pecho, eso se produce, es como cuando estiramos la boca del globo y empieza a chiflar, es cuando se cierran los bronquios por el proceso inflamatorio. Y ese es el mecanismo que hablábamos anteriormente, del cual entra en contacto con el desencadenante, con el alergeno, con el agresor, entonces es como que nosotros cerráramos la puerta. Cuando habla de hiperreactividad, son los bronquios que se quedan muy sensibles posteriormente a cuadros infecciosos, pero generalmente son virales en los niños y en los lactantes. La carga genética es una mochila que ya los niños traen con eso y depende del medio ambiente, depende de estos cuadros a repetición para ir sensibilizándose. Entonces uno tiene, por decir, un grado X de predisposición genética, se va sensibilizando y a medida que va entrando en contacto con los desencadenantes,
ahí van aumentando la sensibilidad. Y bueno, tanto como 4 estornudos no sé, ¿verdad? Claro. Pero es el tipo de estornudo que la gente se cansa de decirle salud, ¿verdad? Sí. Y así, ojos llorosos, nariz congestionada. Entonces está todo conectado, las vías respiratorias altas con las bajas, es decir, la nariz con el pulmón ya es una sola vía respiratoria. Y se encontró de que tanto la mucosa como todas las células de las vías respiratorias aquí de la nariz son similares. Entonces, el tratamiento debe ser integral. El tratamiento del problema alérgico es un tratamiento en equipo en el cual tiene que participar el otorrino, ¿verdad? El otorrinolaringólogo, el pediatra o el clínico, el neumólogo muchas veces también, si se producen síntomas que van complicándose, no solamente cuadro alérgico, se complica con una alveolitis, o se complica con un cuadro bronquial, o de repente esos pulmones se colapsan. Entonces, eso sí son situaciones de urgencia. Claro. O sea, doctor, para que quede claro, si uno tiene o sus hijos o alguien en la familia tiene algún tipo de alergia respiratoria, eso se puede, no sé si curar es la palabra, pero por lo menos controlar. O sea, hay que ir, no hay que decir nomás, es ya alérgico, va a ser así. Ya es lo alérgico. Hay formas de que eso entre en remisión, hay formas de que eso desaparezcan los síntomas. Sí. Lo que no desaparece es la carga genética y la predisposición, pero los síntomas sí desaparecen. O sea, con un buen tratamiento, no hay que síntomas, conformarse con eso. No hay que conformarse. O decir, si uno es alérgico de 1 al 10, puede llegar a disminuir eso, a tener una buena calidad de vida y desarrollar todas las actividades que uno sin límites. Claro, claro. Bueno, y tenemos preguntas de la gente en redes sociales. Vamos a ver quién está ahí que quiere saber. Sara de Caguazú dice, mi hijo tiene tos seca solo por las noches. ¿Podría deberse a una alergia? El proceso alérgico puede desencadenar la inflamación. Entonces esa tos seca es un proceso irritativo porque se hincha por dentro. Entonces, como decíamos anteriormente, está atrapando aire. Entonces necesita toser para sacar ese remanente o ese resto de aire que no termina de salir. Entonces muchas veces utilizamos los antitusivos en forma equivocada. Tratamos de frenar la tos, pero tenemos que ver la causa. ¿Por qué a la noche? Porque aumenta la humedad, aumentan los desencadenantes, los ácaros, el moho. Muchas veces el niño duerme con su oso de peluche, duerme con las mascotas, o el padre vuelve del trabajo y el niño ya está durmiendo y el papá está fumando en la habitación de al lado. Entonces son muchas cosas que pueden deberse, pero sí, una de las causas principales es el proceso alérgico. Perfecto. Tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor, señor director. Mariano de Encarnación dice, ¿el humidificador afecta a una persona con alergia respiratoria? Si el paciente se identifica que sus desencadenantes están relacionados con la humedad, con el moho, con los hongos del medio ambiente, humidificar el medio ambiente es peor, porque favorecemos el crecimiento de estas cosas, favorecemos el crecimiento de los ácaros. El ambiente para un alérgico debe ser por debajo del 50% de concentración de humedad. Entonces, acá en Paraguay, el paraíso de los alérgicos. El paraíso o sea, de los ácaros. Alergólogos. No, porque siempre tenemos estamos más por encima de 75. Sí. Por eso que es importante climatizar el medio ambiente con un aire acondicionado, que el aire acondicionado se encarga de chupar la humedad, claro, aunque esté fresco, pero un fresco seco. El ventilador no es bueno porque lo que hace es esparcir todo el polvo. O sea, aire acondicionado, no ventilador. No ventilador. Y el tema de la limpieza y todo eso de la casa, ¿eso cómo es? Habíamos hablado de que chau plumero. Sí. Todo tiene que ser trapo húmedo o aspiradora. Nada Así que mueva, nada más. Nada que mueva y levante Y que quede en el medio ambiente flotando de nuevo. Ya. Así Perfecto. mismo. Y limpiar los filtros de los aires.
¿Cada cuánto hay que limpiar eso? En lo posible cada 10, 15 días. Todo el mundo está pensando, la última vez que limpié fue hace 3 años. Bueno, hay que limpiar. Hay que limpiar, porque ese es el que actúa como filtro, como bien se llama el filtro. Claro. De manera de que al chupar toda la polución o todo lo que está flotando en el medio ambiente pueda volver a reciclar un aire limpio, un aire sin desencadenantes. Para mí lo importante que digas a la gente, doctor, es que, porque seguramente vos conocés, yo también, gente que es alérgica y que ya es como que se conformó con eso. Dice, no, ¿qué me voy a ir? Sí, ya está, me pongo la gotita, tomo tal pastillita y sigo viviendo. Y eso se va... No, socialmente nos encontramos con gente y vos sos médico, sí, ¿y cuál es tu especialidad? Yo hago alergia. Ah, vos sabés que yo tengo una alergia, pero ahí empieza, ¿verdad? Sí. Menos mal que uno no es ginecólogo para que te hagan preguntas. Pero bueno, y ahí empieza y vos le decís, pero, ¿y vos qué tomás? Ah, no, yo tomo tal cosa. Pero me da un sueño, y dice, pero sí, hay cosas, no, pero yo no tengo luego tiempo que esto. ¿Por qué? Porque siempre está cansado. Una vez que maneje los síntomas alérgicos, maneje e identifique los desencadenantes, se soluciona. Y no solamente respiratorios puede ser de alimentación, que puede desencadenar un asma por medicamentos, puede desencadenar por alimentos, le puede dar, no solamente te quita ronchas, te puede salir también un proceso de obstrucción respiratoria. No es frecuente, pero se ve. Perfecto. Bueno, súper claro, y yo le insto, porque tengo mucha gente conocida que tiene alergia y no se quiere ir. Y entonces vamos a ver si a través de y después dicen, no, el tratamiento es largo, no te curás nunca. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando empiezan a sentirse bien, abandonan el tratamiento. Ya me voy de baldes. Claro. Estoy perdiendo mi tiempo. Cuando empezás a dominar la enfermedad, cuando empezás a dominar al enemigo, abandonás el tratamiento. Dejas que crezca otra vez el enemigo. Claro. Bueno, hay que ir al alergólogo. Doctor Juan Carlos Isul, muchísimas gracias por tu presencia acá en el programa y te esperamos muy prontito. Como no, siempre es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos un corte, a la vuelta estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora? Jorge Bacante, con nosotros. Qué gusto tenerlo. Gracias, señora. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está? Súper bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Y contenta de tenerlo acá y de poder hablar un poquito en esta última parte del programa sobre lo que hablábamos con el doctor Juan Carlos. Claro, el doctor ha sido muy claro en el aspecto de la alergología. Evidentemente es el camino que hay que seguir, pero también nosotros podemos colaborar con el especialista. ¿En qué aspecto? Podemos colaborar en la parte de alimentación. Si usted parte del hecho que tiene una célula, que voy a describirla brevemente, una célula que tiene unos gránulos adentro, como si unos puntitos, que al producirse la descarga de una sustancia, ya sea infecciosa, ambiental, polución ambiental, etcétera, se produce histamina. Esa histamina es la generadora de todo el fenómeno alérgico. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde el punto de vista nutricional colaborando con el especialista? Bueno, uno de ellos, en primera instancia, utilizar el ácido ascórbico, o sea, la conocida vitamina C. ¿Qué daré? ¿Para qué? Para frenar esa ruptura de gránulos de la célula que está enviando sustancias que producen alergia. Cuando usted tiene un resfrío, ese resfrío produce una secreción de mucosas, etc. ¿Por qué? Porque el virus atacó a la célula y empieza la histamina a producirse. Eso es lo que produce toda esa descarga, la descarga de estornudos, etc. Entonces yo intento, desde el punto de vista medicamentoso o desde el punto de vista alimentario, cortar o intentar de empezar a cortar. ¿Con qué? Con la vitamina. ¿En dónde? En el kiwi. ¿En dónde? En la naranja. ¿En dónde? En las frutas y verduras. ¿Por qué puse al kiwi en primera instancia?
Porque el kiwi tiene, usted una vez que levanta la cosecha del kiwi, por lo menos tiene 6 meses de duración en la acción de la vitamina. No se degrada como se puede degradar en otro cítrico, ejemplo, naranja. Exacto. No me diga, no sabía eso. No, sabía que el kiwi tenía mucha vitamina C. Tiene más que los cítricos. Los cítricos, pero no que tenía la duración. La duración es aproximadamente de 6 meses, o sea, va verdaderamente degradándose lentamente, así que mantiene un muy buen nivel de vitamina C. Otro de los grandes componentes que evidentemente tenemos que tener presente para proteger esa célula, para evitar la acción de la histamina, de desencadenar los fenómenos alérgicos, aparte de la medicación, yo estoy hablando como suplemento, como complemento, son el calcio, el magnesio. El magnesio usted lo puede obtener en la avellana, en las almendras, etcétera, en acelga, en espinaca, etcétera, que pueden beneficiar al individuo, porque se ha visto que la disminución de los niveles de magnesio, que es un mineral, aclaro, igual que el calcio también, famoso el calcio para frenar los procesos alérgicos, evidentemente, por ejemplo, los estados de rinitis. El calcio, ¿dónde lo podemos utilizar? En almendra, avellana, encontrarlo en la leche, en el queso, en la selga, en la espinaca, etc. O sea que nosotros podemos, evidentemente, desde el punto de vista alimentario, estoy hablando alergias respiratorias, ¿no? ¿Sí? Uno puede ayudar mucho al paciente. Por ejemplo, también los pescados azules, los productores de omega 3, o también las semillas de chía, que también producen, o las semillas de lino, que producen omega 3. Esto puede hacer que evidentemente frene sustancias que se producen en el organismo, inflamatoria, entonces disminuya los efectos de la acción alérgica sobre el organismo. O sea, nosotros podemos complementar buena hidratación, buen aporte de jugos de fruta, de jugo de verdura. O sea, tenemos que reconsiderar todo el aspecto nutricional. En definitiva, señora, lo que tenemos que hacer es una historia nutricional del paciente para poder indicarle el camino, si es un niño, si es un joven o un adulto, porque de esa manera vamos a tomar las medidas nutricionales que nos van a ayudar evidentemente a encaminar el problema. Y en el caso de que sea una alergia a un alimento. Bueno, si se detecta el alimento, supóngale que usted hace un estudio de todo, detecta el alimento, ese alimento evidentemente tiene que ser eliminado del paciente. Pero fíjese, le voy a sacar una experiencia. Por supuesto es una experiencia, no quiere decir que esa experiencia sirve para todos los casos. Un chico alérgico al chocolate. Ay, pobre, justo al chocolate. Exactamente. Ese chico alérgico, su padre médico lo va tratando con mini dosis de chocolate. Como si lo estuviera vacunando, o más bien dicho, desensibilizando al chocolate. Al cabo de un tiempo ya en su vida, no digo adulto, porque capaz que todo puede ser, al cabo de un tiempo ingiere la cantidad de chocolate que puede comer cualquier chico y no se produce ningún tipo de reacción alérgica. Quiere decir que usted puede ir desensibilizando. Por eso es importante la historia nutricional y la evaluación. Perfecto. Doctor Jorge Bacante, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Gracias a usted. Y lo esperamos en un próximo programa. Gracias, gracias. Muy amable. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día
prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.